Buenas noches, esta es la primera emisión de En Profundidad después de las elecciones en la provincia de Santa Fe y vamos a saludar vía telefónica porque no se encuentra en Rosario al gobernador electo Antonio Bonfatti. Antonio, buenas noches, felicitaciones. Gracias Mauricio, un gusto, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué impresión tiene Antonio ya más reposado después que ha pasado este capítulo electoral de lo sucedido ayer? Bueno, la verdad que contento porque la ciudadanía de Santa Fe ha ratificado el rumbo de la provincia, nos ha dado un mandato de 4 años más al Frente Progresista, por lo tanto muy contentos. ¿Esperaba este resultado? ¿Esperaba una diferencia más amplia? Yo creo que sí. ¿Cómo se interpreta el resultado final de la elección atento a lo finita que fue la diferencia con Del Cel? Bueno, en los últimos 10 días había una polarización entre el segundo y el tercer lugar y creo que eso se expresó en las urnas, donde había toda una propuesta que circulaba por la calle de que el candidato del gobierno nacional saliera tercero. Y creo que eso, bueno, traccionó algunos votos y obviamente sectores que habían votado en la primaria dentro del Partido Justicialista no lo hicieron en la elección general. Yo tengo una teoría, usted me dirá si está de acuerdo o no. A mí me parece que en muchos sectores de la población, incluso a través de algún mensaje que me parece salió incluso de las filas del Frente Progresista, se interpretó como que la elección de Bonfatti estaba resuelta y en consecuencia algunos votantes del Frente Progresista, algunos votantes suyos a priori, dijeron, bueno, no, esta elección está definida, vamos a votar en contra del gobierno nacional. ¿Puede haber sucedido? Bueno, en verdad coincido con usted porque esto nos llegó como mensaje en la calle, en los contactos con gente que históricamente votaba al Frente Progresista y que decía, no quiero llegar de fulano. Bueno, indudablemente fue también, por eso decía, una conjunción de decisiones, de un voto propositivo por un lado y un voto también negativo de castigo. Pero bueno, las elecciones se ganan por un voto, así que nosotros por eso les expresaba que estamos contentos. Es verdad, las finales, se dice por allí, no se explica, sino que se ganan y usted ganó. Así es. Falta un tiempo largo para que asuma el 11 de diciembre. El hecho de que el justicialismo tenga mayoría en las dos cámaras le hace pensar en una estrategia diferente a la hora, por ejemplo, de pensar en el gabinete, de buscar alguna apertura por allí o no. No, yo creo que nosotros tenemos que seguir consolidando el modelo de transformación y de cambio que venimos expresando y materializando en la provincia de Santa Fe y que se tiene que consolidar en los próximos 4 años y obviamente con una legislatura que hay que apostar al diálogo dentro del marco de la división de poderes, lo que le compete a cada uno, pero indudablemente pensando en los intereses de los santafesinos, de tratar de tener la mejor propuesta en las leyes necesarias para transformar y seguir apostando a que Santa Fe siga creciendo en todo sentido. Antonio, ¿cuál es el primer efecto de esta victoria del Frente Progresista respecto a la candidatura presidencial de Hermes Wiener? Porque hoy veíamos ya en los medios nacionales spot publicitarios. ¿Ha salido fortalecido el gobernador? Pues indudablemente Wiener tiene una proyección nacional desde su experiencia exitosa en la ciudad de Rosario, consolidado también por lo que ha sido esta transformación a la cual hacíamos referencia en la provincia de Santa Fe, que se ha merecido el respeto de muchos conciudadanos de todo el país. Y yo creo que, bueno, hay que seguir adelante con nuestro proyecto, con nuestra propuesta, y así como otros referentes y presidenciales lo harán con la suya. Nosotros vamos a seguir apostando al crecimiento del Frente Amplio Progresista a nivel nacional. ¿Se podrá conocer cuándo algún nombre para su gabinete? No, yo creo que falta un tiempo ahora de dejar pasar este proceso, después sentarnos con calma, reunir al Frente Progresista y plantear la mejor estrategia para darle gobernabilidad a los próximos 4 años. Antonio Bonfatti ha sido muy amable, las felicitaciones nuevamente por la victoria. Gracias Mauricio, un gusto, hasta siempre. Hasta siempre. La palabra del gobernador electo Antonio Bonfatti. Me parece que ahora es muy importante el análisis político que se puede hacer. Muchos se preguntan, ¿qué pasó en Santa Fe? Y siempre hay una explicación en política.
A mí me revela un poco que se hable de sorpresa, porque el margen de la sorpresa en una provincia como Santa Fe es muy bajo. Uno tiene un montón de encuestas que han fallado en su gran mayoría, les digo. Pero hay un análisis político que se nutre de contextos. Hay que levantar un teléfono, hay que preguntar, hay que chequear. Por eso quienes son seguidores de este programa notarán que veníamos diciendo, dejemos de hablar de sorpresa, ya se sabe que Del Cel va a ser una muy buena elección. Y yo se lo decía a Bonfatti, a mí me parece que se equivocó la estrategia de comunicación del Frente Progresista en plantear esto como ya definido. Había un ganador, entonces no vamos a debatir al programa de Marona, vamos a un solo debate, al de la Capital, al de Canal 5, y incluso allí la estrategia de Bonfatti fue la de, bueno, no entrar en polémicas. La estrategia era llevar la pelota al punto del córner, que pase el tiempo. Y entonces muchos votantes, lo admitió Bonfatti recién en diálogo con nosotros, muchos votantes que iban a ir a lo mejor al Frente Progresista dijeron, no, si esta elección ya está resuelta, vamos a meternos en lo que aparecía. Ustedes fíjense, se hablaba mucho más de quién salía segundo y quién salía tercero que del primer lugar en Santa Fe. Y ahí aparece, sí, lo inesperado para muchos, que es esta posibilidad muy cierta que tuvo Del Cel de ganar la gobernación. Les digo algunos datos para colaborar con este análisis. La suma de votos anulados y votos en blanco duplica la diferencia que existió entre Bonfatti y Del Cel. Para que se den una idea de lo cerquita que estuvo Del Cel. Otra cosa a tener en cuenta, la elección de Del Cel en Rosario no la logró nunca Carlos Reutemann. Ni Reutemann en su mejor momento tuvo el nivel de receptividad. ¿Y saben dónde pierde Del Cel? En la ciudad de Santa Fe. Ahí hizo una muy buena elección Bonfatti, es decir, en la ciudad de donde es oriundo, la revelación, si se puede decir, de estas elecciones, pierde. Después hay resultados, digamos, que explican todo. Obviamente Rossi no logró entrar en la ciudadanía santafesina. Se confirma algo que en la teoría se esgrimía, un candidato con imagen negativa alta es muy difícil, imposible que pueda ganar. Y sí puede ganar un candidato poco conocido con una causa que llegue a la sociedad. Tema Bonfatti, el tema Fein. Arrancaron con índices de conocimiento cero. Y hay episodios, en la provincia de Santa Fe, hubo episodios que quedaron marcados a fuego. Una fue la crisis del campo. Los sectores, que son muchísimos en esta provincia, que viven del agro, no se olvidan de aquel conflicto. Y esta vez votaron en contra del gobierno nacional. Además de esto hay un montón de factores. Fíjense, el peronismo hace la peor elección de su historia, pero por primera vez en la historia se queda con las dos cámaras legislativas y hay otra gran ganadora, otra vez, que es María Eugenia Bielsa. María Eugenia Bielsa es la gran ganadora en las internas, aún perdiendo la lista que llevaba Rafael Bielsa. Y ahora es la gran ganadora con 200.000 votos más que Rossi. Pese a la estrepitosa derrota del peronismo, María Eugenia Bielsa gana. ¿Cómo se explica esto? Tiene dos palabras: boleta única. La boleta única ha cambiado la forma de hacer política definitivamente en la provincia de Santa Fe. Muchos no lo entendieron antes de la elección. Tendrán que entenderlo ahora porque esto cambia diametralmente las circunstancias. La gente vota a un candidato más que nunca. Desaparecen los factores de tracción clásicos. Fíjense, el PRO, 3 concejales en la ciudad de Rosario, 3 concejales, sacó 110.000 votos en la lista del PRO. Fíjense ustedes, Del Cel saca 600.000 votos, más de 600.000 votos. La lista del PRO, la lista del Cel, la diputado provincial, 200.000 votos. Eso se llama utilización intensiva de la boleta única. Otra vez, extraordinaria elección de Miguel Lifchitz, muy buena elección. Lifchitz saca 100.000 votos más con su candidatura
a senador en el departamento Bonfatti que los que saca su candidato a gobernador. Muy buena elección de Mónica Fein, que no dio por ganada la elección. Esa fue la diferencia. Fein debatió en todo momento, se mostró dispuesta a la confrontación, no dio como ganada una elección, pese a que todas las encuestas indicaban que iba a ganar. Me parece que hay un antes y un después de la elección en Santa Fe, como hay un antes y un después de cada proceso eleccionario. Deben felicitarse los santafesinos de votar como votaron, nos guste, no nos guste el resultado, se ha entendido la boleta única y se vota de acuerdo a lo que uno siente adentro del cuarto oscuro. El ciudadano se siente en libertad de votar. Ya no hay boleta sábana, no hay tracción, no hay presión de un intendente, no. Está el ciudadano y sus candidatos adentro del cuarto oscuro. Los invito a quedarse, vamos a tener un programa muy interesante con los ganadores de esta jornada. Ya lo escucharon a Bonfatti, vamos a estar con Mónica Fein, con María Eugenia Bielsa, con Manuel Ciuto y con el Roy Molina, que fue una de las sorpresas. Ya volvemos. Decíamos que una de las grandes ganadoras había sido Mónica Fein. Está con nosotros, bienvenida, felicitaciones. Gracias, Mauricio. Yo digo, hoy es para el análisis político de los políticos, de los candidatos hoy electos, porque uno visualiza el uso intensivo que hizo el ciudadano de la boleta única, intensivo, por donde la mire. Pero ha habido una clarísima ratificación a la gestión del socialismo, encarnada en Lifchit y en tu candidatura, y además lo de Lifchit a senador provincial, ¿no? Rosario, fue distinto el voto en la municipalidad y además el protagonismo de Lifchit al resto. Bueno, la verdad que Miguel viene gobernando en estos 8 últimos años. Fue el que tuvo la iniciativa de, en lugar de renovar, que era lo más sencillo, proponer un cambio. Y la verdad que con 20 años de gobierno hay, creo, una relación consolidada con los ciudadanos. Y creo que los ciudadanos dieron un voto de confianza hacia el futuro y creo que un voto de reconocimiento a Miguel en Rosario, ¿no? Eso fue claro. Es diferente nuestro proceso en Santa Fe, es muy nuevo, llevamos 3 años y medio, necesitamos más tiempo. Yo creo que esto se va a dar dentro de 4 años, pero en esta, bueno, hubo más variación del voto en la ciudad a la gobernación. Creo que tanto Miguel como en mi caso hubo un claro respaldo a la continuación. Ganamos en la totalidad de las seccionales, todas las seccionales. Todas. Y eso me parece que marca, bueno, un reconocimiento, no porque no entendamos que hay muchas cosas por hacer, sino porque hay un reconocimiento de nuestro trabajo, nuestro compromiso, nuestra capacidad de gestión y nuestra experiencia. Coincidía Bonfatti con el análisis que yo hacía, que en realidad se me ocurrió hace poquito, porque estaba pensando a ver qué puede haber pasado. Y yo creo que la candidatura a gobernador de Bonfatti se instaló como que, bueno, ya estaba, ya había ganado. A diferencia a lo mejor del trabajo de ustedes en el territorio, en Rosario, que tenían enfrente un candidato como Caballero, y que en ese ya ganamos, muchos se permitieron votar entre el segundo y el tercero. Yo creo que algo de eso puede haber, porque la verdad nosotros, inclusive nuestra última medición fue antes de que ganara Macri, que creo que debe haber tenido su impacto. También. Bueno, vino la presidenta de la República, debe haber tenido su impacto. Bueno, varias cuestiones que deben haber tenido su impacto y nosotros nos quedamos un poco, como son las encuestas, con una fotografía un poco anterior. No medimos cuál era esa evolución y cuánto los ciudadanos habían decidido optar entre el segundo y el tercero. Sí creo que la boleta única demuestra que da una gran autonomía, que los ciudadanos eligen, lo hacen con mucha decisión y que está ratificado que es un buen sistema, que por supuesto habrá que mejorar otras cuestiones, pero viene a coronar una campaña donde hubo debate, donde hubo respeto y donde hubo un sistema electoral que nadie cuestiona, y eso es un valor para Santa Fe. ¿Hay algo que particularmente te haya sorprendido de esta elección a gobernador, a lo que fuera, a intendente, a otras categorías?
No, la verdad que nosotros esperábamos hacer una buena elección. Debo reconocer que hicimos una excelente elección. Lo pensaba de Miguel, pero lograr, bueno, si bien Miguel sacó más votos, pero acercarme tanto, que esta confianza que me depositaron los ciudadanos, me parece que, bueno, es para mí significativa, es una responsabilidad muy grande que voy a, por supuesto, corresponder. Y después me parece que ganamos como pensábamos en concejal, sabíamos que era un desafío y logramos ganar con Manuel Ciuto. Creo que hizo mejor elección el PRO de lo que uno esperaba. Nosotros pensábamos 2 concejales y sacaron 3. Y bueno, y sabíamos que iba a estar muy peleada lo de diputado, y fue así, digo, estaba peleada, hicimos una fuerte campaña al final, llegamos muy bien, pero bueno, quedamos por 2 puntos abajo. Creo que fue una excelente campaña. El Frente Progresista ganó en 4 de sus 5 categorías en este departamento, y nos quedó mucho mejor el Senado que lo que teníamos antes. No, un desafío para profundizar el proyecto político que venimos desarrollando. Otro dato, las 2 que ganaron incuestionablemente en primarias y ahora en la general son mujeres, Fein y María Eugenia Vidal. ¿Tiene que ver, no tiene que ver? ¿Es una casualidad que las 2 sean mujeres? ¿Hay algo que le da ese plus a la cuestión de género o no? Yo, desde una cuestión absolutamente subjetiva, personal, voy a decir que creo que en esta vez sí, que muchas veces ha tenido un plus negativo, digamos, no ha sido un plus, al revés, ha tenido como un peso, ¿no? Si la visualización de las mujeres en lugares de responsabilidad. Creo que las cuestiones han ido cambiando y hoy ha tenido un plus de pensar que agregar miradas de mujeres es bueno a la política. Hay experiencias, tanto de la presidenta, de la gobernadora de Tierra del Fuego, yo digo la intendenta de Montevideo, de la presidenta antes de Chile, hoy de Brasil. Así que estas experiencias creo que han ayudado y han sido un pequeño plus. No creo que ha sido lo determinante, pero ha aportado el hecho de ser mujeres. Lo noto cuando muchas mujeres plantean, nos gusta que una mujer esté al cargo de esto. Me parece que ha ayudado un poco. Una de las características que se observa desde el análisis político es decir, bueno, Fein, una vez que se hizo conocida, rápidamente fue adoptada por la sociedad, porque no genera imagen negativa, y me parece que el voto, en el caso del voto que fue hacia vos, partió de diferentes lugares, fue bien transversal, se me ocurre. Sí, de hecho haber ganado en todas las seccionales demuestra que es así, y por supuesto siento esto, que pudimos llegar con nuestra propuesta, que pudimos acercarnos en un corto tiempo, largo tiempo para una campaña, pero corto tiempo para hacer, bueno, para esto, para el mano a mano con los vecinos. Lo hicimos muy intensamente y creo que la gente lo valoró, y bueno, ahora quedará armar los equipos y asumir el 10 de diciembre y continuar en una ciudad que tiene tantas cosas hechas y tanto también por hacer. Que sea tan grande el lapso, estamos en julio, asumirías en diciembre, ¿es un pro, es un contra, una contra? En mi caso, donde está gobernando Miguel, es un tiempo a favor. Seguramente me va a permitir involucrarme en todo este tiempo en una transición positiva, de saber exactamente todo lo que está en marcha, para asumir el 10 de diciembre con equipos ya de transición, de aquellos que se queden y los nuevos que se incorporen, y me parece que tener un gobierno en marcha rápidamente, porque cuando uno, la verdad, Mauricio, asumir el 10 de diciembre tiene la contra, bueno, que es diciembre, enero, y en cambio si uno tiene este tiempo, podemos asumir con muchos temas en marcha y seguramente para rápidamente tomar esas decisiones que son importantes para iniciar un nuevo ciclo. Hablemos del voto a Delcel, que por estas horas le está rompiendo la cabeza a varios tratando de entender qué pasó. Te pregunto a vos, como militante política que ha hecho el cursus honorum de la política en las facultades y demás, como muchos de nosotros, ¿qué percepción, qué análisis hace de lo que pasó con Delcel en Rosario? Porque me parece que en el resto de la provincia está claro qué sucedió, pero en Rosario Delcel hizo mejor elección
que el mejor Reutemann, por ejemplo. Sí, creo que debe haber, con tiempo lo deberíamos analizar, pero debe haber varias explicaciones, ¿no? Por supuesto que hay un voto de gente que le elige una propuesta política de Unión Pro y que quiere consolidar ese espacio. Otro grupo de personas que ven en Miguel del Cel una persona carismática, conocida, que quiere apoyarlo y que de alguna manera está cuestionando la política. Yo creo que siempre estos votos son un llamado de atención a la política, que no hay que dejarlo pasar. Y me parece que nos obliga a reflexionar sobre, no porque sea un voto que uno desconozca o que no le parezca bien, sino porque ayuda a reflexionar si los que venimos de la política hacemos todo lo necesario para tener este vínculo tan fluido que a veces tienen la sociedad otros sectores y que debería tenerlo también la política. Así que a mí me parece que también es un llamado de atención y también creo que hubo un voto que tuvo que ver con esto de definir entre el segundo y el tercero, no sé si mucho, pero algo que ver hubo. Me he encontrado muchos que han planteado esto y bueno, algún porcentaje también habrá tenido que ver. ¿En algún momento de la noche temiste que se perdía la gobernación? No, nosotros teníamos las mesas testigos que la verdad dieron 3,5 puntos de diferencia rápidamente, lo que sí eso nos daba seguridad, pero eran mesas testigos, por lo tanto nuestra preocupación era confirmarlo con el escrutinio definitivo, pero estábamos muy confiados, hemos tenido esas mesas testigos siempre, nunca nos hemos equivocado, pero 3,5 puntos para un mesa testigo tenía un margen de error, pero sí pensábamos que iba a ser mayor la diferencia. Nuestra última encuesta estábamos más cómodos, con Miguel del Cel posiblemente segundo, yo lo había dicho, pero más cómodos nosotros en la diferencia. Así que asombrados, sí, estábamos asombrados, nos hubiera gustado ganar por más, sí, también, obvio. Pero bueno, lo importante es que Antonio va a ser el gobernador y tiene la oportunidad en los próximos 4 años de seguir en ese camino. La relación con el Consejo a partir de esta nueva composición obliga a extremar la capacidad de negociación, de búsqueda de consenso, a cambiar alguna circunstancia incluso en la conformación del gabinete. Bueno, del gabinete no sé, posiblemente dentro del Frente Progresista es un tema a fortalecer, lo habíamos dicho antes y también soy una convencida que es bueno que representemos, como de hecho hay hoy radicales en el gabinete de Miguel Lifchi, el conjunto del Frente Progresista. Y me parece que sí, que requiere, como lo hemos hecho siempre, muchas veces hemos estado en minoría. El socialismo gobernó con Agustín Rossi siendo presidente del Consejo, es decir, que el peronismo tenía mayoría, así que lo hemos hecho, me parece que nos obliga a consensuar, a dialogar, a buscar alternativas, que estoy segura que ante los problemas concretos prima la madurez en esta ciudad que demostró que la verdad es un ejemplo. Nos decía, estuvo Luis Juez y estaba sumamente asombrado por todo el proceso, ¿no? Por el debate, por el escrutinio, que a las 12 de la noche nadie dudaba de los resultados, por la madurez política, así que yo creo que podemos gobernar con buen diálogo en la ciudad. Gracias por venir, Mónica, felicitaciones, tenemos 4 largos años para charlar y confrontar y todo eso. Gracias, Mauricio. Gracias. Estuvimos con la intendenta electa de la ciudad de Rosario, Mónica Fein, ya viene otra gran ganadora, María Eugenia Bielsa. La gran ganadora, otra de las grandes ganadoras, María Eugenia Bielsa. Bienvenida, María Eugenia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pensaba, decían en el editorial, en la primaria te tocó ir con un candidato, encima de tu hermano, que perdió. La gran ganadora, María Eugenia Bielsa. Ahora ibas con un candidato a gobernador que hace una elección muy mala, más allá de las características, ¿no? Y vos sos la vos no estarás sugiriendo que yo soy yeta, ¿no? No. Espero que no lo quieras decir, jamás, ¿no? Eso no se dice nunca. Quiero decir, ¿cómo se explica esto? No, a mí me parece que lo que sucede es que ha debutado un nuevo régimen electoral, que es la boleta única, que de alguna manera lo que impulsa es fidelizar el voto, de la relación entre el votante y el que es elegido como representante, o entre el mandante y el mandado, y entonces la realidad es que hay votos
bastante eclécticos, ¿no? Hay votos, por ejemplo, que votan al doctor Bonfatti para gobernador y que nos votan a nosotros para la lista de diputados, hay votos de Delcel con nosotros para la lista de diputados, y seguramente habrá votos cruzados en el otro sentido, a lo mejor votos que han votado, gente que ha votado a Agustín y a lo mejor ha votado la lista de diputados de otra categoría. Así que me parece que en ese desempeño de la boleta electoral no todos teníamos claro exactamente cómo iba a funcionar. Y luego creo que por lo menos, esto lo digo desde lo que yo interpreté, yo en un momento pensaba que, previo a la elección, que todos los votos del peronismo se iban a acumular, porque en realidad, como habíamos ganado la interna, y la interna la habíamos ganado por 30.000 votos sobre el Frente Progresista, eso podía repetirse. Y la realidad es que, si bien el peronismo estuvo unido, y esto es a nivel de la dirigencia, y probablemente a nivel de las bases del peronismo, después también hay una serie de los votos, nadie levanta o baja a nadie, ¿no? Esta es la realidad. Los votos después, cuando no encuentran al candidato la gente no encuentra al candidato que votó en la interna, probablemente vota otro que también es de su preferencia y define por otro. Entonces no pudimos juntar todos los votos del peronismo de la primaria, que sí hubieran garantizado la victoria de Agustín, y me parece que eso tiene esta explicación, ¿no? Que hoy el electorado es un electorado más libre en algún sentido, que se fideliza con una persona. Yo me acuerdo, te voy a decir, voy a ser honesto intelectualmente, cuando vi aquella foto en el Consejo, me acuerdo con Agustín Rossi, con todo el kirchnerismo, creo que fue un homenaje a Kirchner. Cuando se pusieron la placa. Sí, dije, esto no le favorece a María Eugenia Bielsa. Es un momento. Bueno, yo no trato de no evaluar las cosas que favorecen o no favorecen. No, pero voy a esto, quiero decir, es curioso porque, a ver, se dice, la gente acá mayoritariamente votó contra el kirchnerismo, pero votó a alguien que apoya al kirchnerismo, como es María Eugenia Bielsa también. No, yo siempre he dicho, a mí no me gustan los sismos de ningún tipo, pero no me gustan los sismos porque me parece que las personas tenemos digamos, a veces no podemos dar todo lo que estamos en condiciones de dar, o a veces decidimos no dar, o a veces nos equivocamos. Me prefiero más hablar de proyectos políticos, y yo efectivamente apoyo el proyecto político nacional, apoyo el rumbo de dirección que tiene este gobierno, apoyo la figura de la presidenta como alguien que lleva adelante este proyecto, más allá de que uno lo llame kirchnerismo, peronismo, o que lo llame proyecto nacional y popular. Y la verdad que no, en general trato de no hago especulaciones sobre qué conviene o no conviene. Me parece que uno tiene una fuerte convicción sobre algunas cosas, y esas convicciones no las negocia, ¿no? Y es probable que, así como a vos te pareció eso en esa oportunidad que se le hizo un homenaje a Néstor Kirchner, también hay una carta en los lectores de un ciudadano que dice que se siente desilusionado por la foto donde yo estoy con Agustín Rossi, con Omar Perotti y con Cristina Kirchner. Bueno, seguramente alguien puede sentirse desilusionado por eso, pero respecto del rumbo de dirección que tiene el gobierno y también los problemas que tiene el gobierno, o sea, tengo afinidad con un rumbo de dirección, y también me parece que hay cosas que el gobierno tiene que corregir y que las podemos hablar y que creemos que tienen que ser revisadas en este próximo periodo. Ha sido revalidada, ha sido votada, la gente ha elegido por vos, y paralelamente el justicialismo santafesino está desordenado, no se sabe quién conduce, no se sabe en qué quedó el peronismo. ¿Te vas a ocupar de eso o no? Mira, las cosas, la verdad, dos cosas quería decir. Ese desorden, la verdad que se manifestó ayer, ¿no? Porque hasta 2 días antes todos sentíamos que el peronismo estaba ordenado. Sí. La realidad es que me parece que más que el peronismo en cuanto a su estructura es el acompañamiento que el peronismo tiene en su estructura, que es que los votos no están cautivos dentro de ese espacio, necesariamente dentro de ese espacio político. Entonces ahí podría haber lo que se dice que no hay una estructura política demasiado sólida. Pero también me parece que los liderazgos se otorgan y no se imponen, o sea que mal podría ocuparme yo de algo que no se me otorgue. Digo, las cosas se otorgan, de alguna manera se reconocen, y me parece que ese no es mi caso. Muchos empiezan a observar a María Eugenia Bielsa como
digamos, la protagonista fundamental de una legislatura que es desde lo numérico adversa, va a ser adversa al gobierno. Entonces Lamberto, cuando vino acá al debate, decía dinamitar. Nos van a dinamitar la... Y yo ayer le decía, conversaba esto con muchos, y digo, la sociedad no, y los dirigentes, y particularmente vos, sabés que la gente no te votó para dinamitar nada. Es que a mí me parece que cuando uno forma parte de un cuerpo colegiado que tiene la responsabilidad de cogobernar, y en esto tendremos que, lo que sí es probable que tengamos que dar un salto cualitativo, porque es verdad que Santa Fe ha avanzado en muchas cosas, ¿no? Las internas abiertas, simultáneas y obligatorias han mejorado la performance electoral y han afianzado la democracia. Creo que la boleta única también. Veremos luego los resultados. A veces tenemos todos alguna duda respecto de si esto no va a terminar atomizando las estructuras partidarias, y entonces las elecciones van a ser muy personalistas, y entonces suceda que las estructuras partidarias, que tienen una función importante, por lo menos desde mi punto de vista, digamos, de alguna manera se dilaten o empiecen a no ser tan útiles como deben ser para primero formar militantes, luego formar dirigentes y finalmente formar representantes. Pero lo que sí estoy segura es que nosotros somos elegidos por el pueblo de Santa Fe, y la verdad que nadie trabajaría desde la legislatura contra el pueblo de Santa Fe. Lo que sí vamos a trabajar de acuerdo con nuestras convicciones, y estoy segura que probablemente esto nos produzca una maduración, una vuelta más de maduración a la democracia, porque seguramente los proyectos que el Ejecutivo envíe van a necesitar de diálogo, de consenso, probablemente de una construcción colectiva, y también esto nos va a permitir a nosotros desde la legislatura tener algunos proyectos que hoy, por ejemplo, sé que están para discutir, que están en el debate, que le interesan a una serie de santafesinos, y que a lo mejor no se discuten porque no tenemos los números suficientes para discutirlo. La verdad que yo creo que vamos a hacer un trabajo, y que nos comprometemos a hacer un trabajo constructivo, por supuesto constructivo desde nuestra mirada, desde nuestras convicciones ideológicas, que las tenemos, y tenemos una posición, digamos, una posición doctrinaria común, pero que estoy segura que vamos a poder trabajar. Y también lo dijo esta mañana el gobernador electo, que él estaba seguro que iba a poder trabajar con la legislatura, y yo garantizo que eso va a poder ser así, digo, desde mi lugar, ¿no? Y por el otro lado, cuando se le preguntó al gobernador actual, al doctor Wiener y al doctor Bonfatti, cuáles habían sido las leyes que ellos hubieran necesitado fundamentalmente para gobernar, ambos contestaron la reforma tributaria. Y en realidad la reforma tributaria que el justicialismo no votó, no la votó porque no acordaba conceptualmente, porque no acordaba metodológicamente, porque no acordaba en su implementación, pero el justicialismo ha manifestado que está dispuesto a discutir una reforma tributaria con algunos ítems o con algunos indicadores en los cuales nosotros tenemos convicción de que deben revisarse, y otros que tenemos convicción de que deben mantenerse. Entonces, la realidad es que en 3 años y medio, una sola ley, que fue una ley importante para el gobierno, no la acompañó el justicialismo, pero no por poner palos en la rueda, o no por impedir o dinamitar la gobernabilidad, sino porque no acordó conceptualmente. Y me parece que también ese es un rol que se le asigna a los ciudadanos a la legislatura, ¿no? ¿Te sorprende el resultado final a gobernador? Porque a mí me parece, como es un análisis muy propio, que el Frente Progresista jugó en esta campaña como si ya hubiese ganado la elección, y que se planteó desde muchos sectores, a lo mejor refractarios al gobierno nacional, que la pulseada era kirchnerismo, antikirchnerismo, y que ahí se explica un poco el voto del CEL. A mí me sorprendió, porque la realidad es que, bueno, creo que nos sorprendió un poco a todos, ¿no? Porque inclusive las encuestas de los días anteriores, que son un poco las válidas, en ninguna de yo vi 3 o 4, no encuestas sino resultados de encuestas, y en ninguna de esas encuestas la dimensión que adquirió del CEL ayer
estaban reflejadas, ¿no? Y me parece que también es lógico que le haya sucedido eso al Frente Progresista Cívico y Social, porque seguramente tampoco tenían esa información, y a veces hay comportamientos que se dan en el día de la elección que no se dieron o que no se pudieron presuponer previamente. Digo, claro que resultaba extraño que en algún momento del CEL fuera ganando para la gobernación, sobre todo porque yo lo he dicho en alguna oportunidad y me parece que bueno, que la realidad me ha demostrado lo contrario, sobre todo porque yo tengo para mí que alguien que aspira a gobernar la provincia tiene que tener, que es legítimo que alguien desee ingresar a la política, pero que tiene que tener un expertise, un conocimiento previo, una práctica, aunque sea su primer desempeño, pero tiene que tener una formación previa en la administración pública. Digo, uno llega el 10 de diciembre y el 11 está preparando el presupuesto, que en definitiva es el plan de gobierno y donde están los objetivos prioritarios y los énfasis de un gobierno. Y leer un presupuesto, si bien es una técnica que hay que adquirirla y no es delegable, es una tarea casi de escribiente entre el ministro de Hacienda y el gobernador. Y está claro que del CEL, y a mí me parece que en ese sentido él ha sido muy honesto, ha dicho: yo no sé gobernar, no tengo equipo y no conozco la provincia, la estoy conociendo y siento una enorme fascinación por eso. Y reconozco que también en el debate él hizo algunos diagnósticos en los que nosotros coincidimos, pero que son diagnósticos fenomenológicos, no científicos, y no propuso, no hizo ninguna propuesta que tuviera que ver con cómo resolver ese diagnóstico, ¿no? En muchas ocasiones Agustín y del CEL coincidían, pero lo que no había era un ábaco de soluciones al diagnóstico que se presentaba o al conflicto que se presentaba. Entonces, a mí me parece que del CEL, y creo que finalmente esto terminó surgiendo en las elecciones, probablemente si sigue interesado en la política, sea un buen candidato en el 2015, si en este tiempo se forma para gobernar una provincia. Pero una provincia no la gobierna exclusivamente, porque uno puede creer que compra como un enlatado un equipo, pero no, la verdad que no, que lo más difícil para todo, ¿no? Para el fútbol que a vos te gusta tanto, lo más difícil es constituir el concepto de equipo, ¿no? Y me parece que a él le hubiera sucedido lo mismo si hubiera ganado. Para terminar, María Eugenia, ¿te ves presidiendo la Cámara, presidiendo el bloque? No, a mí me parece que la verdad que tengo convicción de que los lugares que hay lugares de reconocimiento, de liderazgo que se otorgan, que no se piden. Lo mismo que te decía antes, ¿no? Que la verdad que era distinto en la Cámara de Senadores, donde la figura natural que conducía a la Cámara de Senadores era la vicegobernadora, por lo cual no había que construir ese consenso, sino que bueno, existía esta figura que por la Constitución estaba instituida. Entonces lo que hacíamos era construir el consenso para poder llevarnos bien sobre una figura que estaba instituida. En el caso de la Cámara de Diputados es una figura que se define por consenso, lo mismo que sucede en el Consejo, y también conducir un bloque tiene que surgir de una figura que tenga consenso, no necesariamente de la figura de la imposición que arrojen la cantidad de votos, ¿no? Así que a mí me parece que esa tarea es una tarea que tiene resultados si el equipo acuerda, y si el equipo no acuerda con eso, yo creo que cualquiera puede ser presidente del bloque y hacerlo muy bien. Muchas gracias por venir, felicitaciones y seguiremos conversando. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estuvimos con María Eugenia Bielsa, quien ha ganado las elecciones a diputado provincial. Ya viene Manuel Ciuto. Está con nosotros Manuel Ciuto, ganador de la elección a concejal. Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hablábamos fuera de cámara del voto cruzado, de cómo el ciudadano santafesino y rosarino utilizó intensivamente la boleta única. Me parece que esa es la característica principal, además de un voto que ha ratificado, me parece de manera muy contundente, la gestión del Lifchit en la ciudad. Sí, bueno, evidentemente la gestión del socialismo y del Frente Progresista en Rosario, no hay dudas de que ha habido un fuerte respaldo y a su vez un respaldo para la figura en particular de Miguel Lischy como senador provincial, nuevamente con una elección con un alto
porcentaje de apoyo, ¿no? Claramente uno de los elementos sorpresa en Rosario es que el PRO hace una elección buenísima. Después vamos a estar con su principal candidato, quien fue su principal candidato, y va a tener 4 concejales. 3 concejales. 4 concejales con Huesca. Digo, cambió Rosario es PRO, se está haciendo PRO, es una circunstancia propia de lo del CEL, ¿cómo? Yo creo que, bueno, hay un poco de todo, seguramente Roy cuando después claro, pero me interesa va a tener una visión de que está cambiando y que hay un fuerte respaldo. Yo creo que hay una mezcla, me da la impresión de que históricamente las elecciones legislativas, sobre todo cuando no están asociadas a las elecciones de intendente, en el caso de los concejales, ha tenido una dispersión. O sea, es como que el vecino de la ciudad tiene una mayor tendencia a abrir la jugada en los concejales y darle oportunidades a los distintos partidos para que participen en las elecciones de concejales, no así en las de intendente, en donde es como más responsable, entre comillas, ¿no? Porque también es un voto responsable la otra, pero entre las particularidades que ha tenido esta elección, que a concejales hay un 20% de los vecinos, de los votos que han estado dirigidos a los candidatos del cuarto al último lugar, digamos, ¿no? Que también es una dispersión que no se da en lo de intendente, que no se ha dado en el resto en la de gobernador, por ejemplo, ¿no? O sea que creo que hay una predisposición de buscar darle oportunidades a otros partidos. En este caso se junta con esta situación o con la característica que ha tenido esta elección, que entre la primaria y la definitiva ha habido un crecimiento muy importante de Del CEL, y creo que ha habido también un arrastre o un contagio hacia las otras categorías, ¿no? Claro, porque yo miraba la elección de Lipschitz. Lipschitz saca 100.000 votos más que Bonfatti en Rosario. Bueno, digo, ¿de dónde provienen esos 100.000 votos? O si, otra pregunta, ¿a dónde se fueron esos 100.000 votos de diferencia que sacó Lipschitz y no sacó Bonfatti? Y acá me pregunto, y Bonfatti coincidía conmigo y Mónica en parte también, ¿no será que dieron como ganada antes de tiempo la elección? Bueno, en el caso de la elección de gobernador puede ser. Sí, claramente. Pero no creo que eso podamos pensarlo en la elección de concejales. Por eso creo que, como bien lo planteaba María Eugenia recién, creo que cada elección ha sido una elección particular y ha habido distintas situaciones, ¿no? Que me parece que hay que analizarlas en cada caso. Algunas se solapan, tienen similitud, pero hay otras razones que me parece que son propias de cada elección. Por eso tampoco nos sorprende que hayamos tenido en concejales un 33%, cuando en intendente sacamos casi 20 puntos más, ¿no? Entendemos que es una elección distinta, nosotros estamos muy conformes con haber ganado y con el porcentaje obtenido, y bueno, creemos que también, y me faltó este elemento, también hay un fortalecimiento de lo que es el PRO como opción política, ¿no? De ahora en más, porque todo se concentra en la legislatura, se dice, bueno, va a haber que aplicar políticas de consenso, el peronismo maneja diputados, maneja el Senado, pero el Consejo también va a tener un panorama muy variado, multicolor, que los va a obligar a extremar fórmulas de consenso. Digo, ¿se viene una nueva etapa? ¿Va a ser la misma? No, yo creo que tiene particularidades. También me parece que en este caso es distinto a lo que pasa en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hay como, para el que gana, un forzado de mayoría absoluta, ¿no? De 28 a 22. En el caso nuestro hay un sistema de reparto que es representativo de los votos de cada uno. Me parece que, a diferencia, hay varias particularidades del nuevo Consejo.
por un lado, que el bloque del Frente Progresista va a estar mucho más ampliado, porque nosotros veníamos de una experiencia de hace 4 años atrás, en donde prácticamente los 7 que ingresamos pertenecíamos al Partido Socialista. Hoy los 5 que ingresan tienen representación del Partido Radical y de la Democracia Progresista, o sea que tenemos una conformación más abierta como Frente Progresista. Y a su vez me parece que esta situación del PRO con 4 concejales también lo posicionan a ellos como no como un bloque unipersonal que de alguna manera muchas veces ha quedado en la estrategia de formar parte de una oposición, sino que pasa a ser un actor propio, con fuerza propia, que me parece que lo posiciona como un tercer actor claramente en situación no equitativa, pero en una situación importante, porque estamos hablando de un bloque del Frente Progresista, a lo mejor de 9, con alguna estrategia con relación a los 2 radicales que no entraron como Frente Progresista en su momento, que tendremos que ver qué rol juegan, 6 integrantes de las fuerzas que pertenecen al peronismo y 4 del bloque del PRO, más el caso de Alberto Cortés. O sea que este reparto me parece que lo posiciona distinto. Yo no lo veo como en muchas ocasiones se dio que estábamos 11-11 en algunas definiciones, con la oposición como un interbloque con una estrategia equilibrada, sino lo veo como al menos tres actores independientes y bueno, habrá que ver lo de Cortés, cómo juega en todo esto, ¿no? ¿Estiman ustedes? Yo creo que sí, que el votante de Boazo en la interna, que a lo mejor le dio también el voto a los candidatos a concejal, esta vez engrosó el voto del PRO? Bueno, yo creo que no se puede pensar en el votante como una unidad, ¿no? Nosotros tuvimos como lista, nosotros sacamos en la primera elección 56, 57 mil votos de los 200 que sacó el Frente Progresista. Triplicamos, en este caso, o sea, captamos 160.000, un poco más, 160.000 de esos 200.000. Hay un número de votantes, como también lo tiene el bloque Santa Fe para Todos, que evidentemente no quedó dentro del Frente Progresista y que evidentemente ha ido hacia alguna otra alternativa, ¿no? Usted recorrió la ciudad varias veces, muchas veces, haciendo campaña, y lo que yo puedo decir que a mí me sorprende es la elección de Del Cel en Rosario, que fue mejor que hasta la del mejor Reutemann, cuando estaba en el pico de su carrera. Lo del campo se entiende, los departamentos más refractarios al gobierno nacional, pero en Rosario, digo, ¿cómo se explica lo de Del Cel? Bueno, yo creo que hay más de un factor, ¿no? En algunos casos me parece que tiene que ver con una afinidad o con el peronismo federal o con el PRO propiamente dicho. En otros tiene que ver con su imagen y su llegada a algunos sectores, sobre todo en barrios más populares, en donde tal vez una figura muy conocida y con una característica y una particularidad de fácil llegada a la gente y de fácil diálogo con la gente, facilite la posibilidad del acompañamiento con el voto, ¿no? Sabemos que en sus visitas a los barrios había una relación fluida con la gente, o sea, la gente le caía bien su presencia, y bueno, eso que a nosotros, como viniendo desde el ámbito político, tal vez nos cuesta entenderlo como un elemento tan sencillo, para nosotros pasa por otra relación el trato con la gente. Evidentemente, en el caso de él, ha dado buen resultado, ¿no? Una última pregunta. ¿Va a ser presidente del Consejo usted? La verdad que todavía nosotros no lo hemos discutido en un
un bloque que todavía no hemos conformado. O sea, si bien hemos tenido relación en toda la campaña, hemos trabajado juntos con las otras fuerzas políticas, hoy ya conformado el bloque definitivo, tendremos que sentarnos, evaluarlo, tanto dentro del Partido Socialista como dentro del bloque del Frente Progresista, y ver después con el resto de los bloques que promovemos como propuesta nuestra, y después tendremos que consensuarlo con el resto de los bloques. Gracias por venir, Ciuto, y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes. Manuel Ciuto ganó la categoría concejales y se viene ahora una de las sorpresas, el concejal electo Roy Molina. Roy López Molina ha sacado 120.000 votos, una friolera, bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Sorprendido? Nosotros pensábamos que íbamos a hacer una muy buena elección. De hecho, el resultado de la interna, que sacamos 21.000 votos, hablaba de un buen resultado en la general. Ahora, sinceramente, nosotros estábamos pensando que nuestro objetivo era 2 concejales. Siempre uno quiere acceder a más, pero con bases realistas pensábamos que era 2. Realmente cuando empezaban a llegar las carpetas, tanto de la seccional primera, segunda, como también de la 18, de San Francisquito, Belgrano, y el porcentaje o el promedio de votos era de entre 55 y 65 votos por mesa, incluso en muchos ganando la mesa, nos hizo pensar que el resultado iba a ser muy bueno. De hecho lo fue. 3 concejales que se suman al bloque de Laura Huescam, del PRO en el Consejo. Pregunto, ¿de dónde vino el voto? ¿Del centro, de los barrios? ¿Fue transversal? Yo creo que 120.000 votos, un poquito menos, creo que son 115.000. Ha sido un voto que atravesó barrios, centros, sectores sociales, si se quiere hablar de sectores sociales. Ha sido un voto muy plural. Ha sido una combinación, creo, hasta de relojería, entre ese voto pro puro que acompañó a Laura en el 2009 y ese voto pro nuevo que se sumaba con la figura de Del Cel. Creo que esa combinación es un poco lo que llevó a este resultado tan auspicioso para nosotros. Claro, porque si se dice, bueno, a ver, Del Cel es producto de la boleta única, vos también, porque vos no tenías a Del Cel en la boleta. Sí, yo creo que la figura de Del Cel lo que nos transmitió fue una energía distinta y una instalación. Desde que Del Cel en febrero acepta la candidatura, los que no conocían que el PRO estaba en Santa Fe, bueno, empezaron a hablar del PRO. Y eso fue quizá el vehículo. Ahora nosotros... Y lo de Macri también. Sí, el fenómeno de Mauricio ganando por más del 47% fue por eso una combinación perfecta a la hora de encarar nuestra campaña, que la boleta única, lo charlábamos recién, hacer un corte obligatorio nos permitía segmentarnos en una elección de concejales que nosotros ya veníamos anunciando que se había roto la polarización. Pregunto, ¿tienen ustedes un bloque de 4, van a tener de 4 concejales que es interesante, es muy importante? ¿Cómo van a actuar, articularse, buscar acuerdos con qué sectores? ¿Qué es lo que se puede esperar? Nosotros ese bloque va a ser quizá el de la segunda minoría, pensando que todos los concejales justicialistas tienen bloques separados en este momento, podemos llegar a ser la segunda minoría del Consejo. Y eso nos va a tanto permitir como tener la responsabilidad de ser esa fuerza que dinamice proyectos, que dinamice acuerdos, y nosotros no hemos manejado un crédito que ha tenido Laura Huescam es su independencia. Ponía el ejemplo hoy en una conversación que teníamos. En diciembre del 2009, Laura acompaña la capitalización de la mixta. Creíamos que no podíamos dejar a los trabajadores sin el último sueldo de fin de año, pero en abril del 2010 nos oponíamos a la suba del boleto, porque veíamos que no había habido cambio. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos las manos libres de acompañar proyectos del oficialismo cuando creamos que el interés del vecino de Rosario está garantizado, ahora sí también oponernos firmemente cuando veamos que ese interés no está saldado. Por eso creo que ese va a ser el rol de este bloque de PRO o de Unión PRO. Jugar un poco entre las dos fuerzas tradicionales del Consejo, pero sí con un rol fundamental y protagónico. Tienen a partir de la instalación en el Consejo una base de sustentación muy interesante, incluso de cara a una futura pelea por la Intendencia, porque digo, Slipper, que prácticamente no hizo campaña, que hasta no tenía demasiadas ganas de ser candidato, sacó 10.000 votos. Sí, el crecimiento de Ricardo ha sido mucho mayor en la interna respecto de la general. Sí, habla a las claras de un PRO que está creciendo, que lo que charlábamos de Del Cel y de Mauricio le ha dado un influjo muy importante y que nos permite pensar no solo en una estructura provincial
para crecer nosotros, sino también para la figura de Mauricio 2015. Claro. Hoy Mauricio decidió continuar en Capital. Tenemos una responsabilidad que es terminar obras, por ejemplo, el arroyo Maldonado, que le va a permitir que los porteños no se inunden cuando caigan 2 gotas en Buenos Aires. Ahora, tenemos que tener una estructura partidaria propia y dirigencial para sustentar y solventar lo que es la figura presidencial. Nosotros no abandonamos el proyecto nacional, más allá que circunstancialmente no participemos en esta elección con candidato propio. Y por eso, pensando en ello, la estructura de Rosario, siendo la segunda ciudad del país, es fundamental. Yo insisto en que Del Cel no fue gobernador por un tris. Y creo que hay 74.000 votos anulados. Y yo creo que el día que si se pudiera ver a dónde van esos votos, habría una sorpresa bárbara, ¿no? Pero digo, para mí la sorpresa está en Rosario. Es decir, uno sabía que el interior lo iba a votar. Vos recorriste la ciudad todo el tiempo. ¿Percibías esto y a qué lo atribuís en Rosario? Nosotros vimos un cambio. El primero que recorrimos con Del Cel fue en marzo, alrededor del 18 de marzo. Que fue Barrio Las Flores. Y la gente se le acercaba. Es un autor popular, conocido, querido. La gente se le acercaba. Y te pongo una anécdota, pero le pedían que haga la tota, que haga la Chirolita. A medida que íbamos recorriendo los barrios, ya esos pedidos iban cambiando. Y eran Miguel ponernos las cloacas, Miguel el pavimento, Miguel rutas, Miguel hospitales. Creo que ha sido un tránsito en la retina de la gente, de ver durante 30 años a una figura arriba de un escenario artístico y ahora subida a otro escenario, que era el político. Entonces, ese tránsito natural se fue dando desde marzo, pasando con un punto de inflexión que fue la elección interna para nosotros, al resultado final. Creo que la gente se fue convenciendo de ese que lo hacía reír desde un ámbito, ahora podía tomar decisiones que le cambien la vida. Creo que eso fue el resultado de ese recorrer los barrios, estar presente, y por eso no fue solamente un voto de los sectores populares. Quizá eso fue en la primera base. Ahora, después uno ve los resultados en las mesas del centro y también hubo un acompañamiento al voto de Miguel Del Cel, pero también de un proyecto político que, más allá de las diferencias de Mauricio en Capital, de Santa Fe y de Rosario, tiene la misma identidad. Nadie va a dudar que la misma forma de pensar y de hacer política del PRO en Capital es la que vamos a llevar adelante acá en Rosario y que hubiéramos llevado adelante desde la gobernación. Eso habla de una identidad que los vecinos lo fueron detectando y acompañaron. Pregunto, de lo que han podido observar, de lo que les han comentado los fiscales, ¿hubo un voto a Del Cel que fue, o en el caso tuyo, que fue a María Eugenia Bielsa, diputado provincial? ¿Cómo se trasladó eso? A lo mejor a Feina, intendente. Sí, era un variopinto realmente cuando uno veía las carpetas y los entrecruzamientos que había, pero generalmente en las mesas donde a Miguel iba muy bien, nuestra lista de concejales también tenía una buena presencia. Después los picos hacia arriba o hacia abajo se daban en las otras categorías, pero se mantenía una suerte de linealidad. Tuvimos una muy buena elección en todo lo que es la zona del sur de Santa Fe, la zona de General López, Teodelina, Rufino, la zona de Venado Tuerto. De hecho, ingresamos otro concejal, nos fue muy bien en la zona de Santa Fe. El norte estuvimos en algunas mesas un poco abajo, pero creo que el voto ha sido bastante lineal. Parejo, de hecho nuestros diputados pudieron meter un crecimiento muy importante, que permitió que hoy ingresen 7 concejales de esta Unión PRO, pero que es un espacio que continúa. De hecho, tenemos las elecciones nacionales con nuestra lista de diputados que la vamos a seguir acompañando. Muchas gracias por venir, Roy. Gracias, Mauricio. Estuvimos con Roy López Molina, candidato a concejal electo. El último corte y las conclusiones del programa. Han estado en el programa de hoy los grandes ganadores. Dialogamos con Antonio Bonfatti al inicio, con Mónica Fein, con María Eugenia Bielsa, con Ciuto y con López Molina. Creo que si ustedes vieron el programa, habrán notado algo que quiero resaltar. Todos los candidatos tienen una característica que es la moderación. Todos los ganadores, no los que ya fueron candidatos y ganaron. Moderación, apertura, diálogo, confrontación de ideas. Y esto no se consigue en cualquier lugar. Santa Fe y Rosario están a la vanguardia de la política argentina. Lo digo porque ayer empezó en algún momento a florecer desde algún cenáculo
molesto por la derrota del kirchnerismo. Bueno, se vota cualquiera en el caso de Del Cel. Es verdad, Del Cel no dio una idea, como decía el Tano Pazman, una idea Del Cel. Pero bueno, la gente lo compró, la gente lo votó. ¿Qué tiene Del Cel que no tengan los demás? Carisma, puede ser, pero se jugaba en esta elección algo más, que tiene que ver con el kirchnerismo, y en esto me quiero detener. Esa cosa kirchnerista de hacer de cada episodio un mojón, plantar bandera, volverlo épico, y los que están con nosotros son buenos y los que no están con nosotros son malos, el emblema de Fito Páez, ¿no? Le da asco lo que no lo votan a Filmus. Bueno, trae como consecuencia que hay batallas que se ganan, pero los que estuvieron del otro lado están esperando después tomarse la revancha. La política no es blanco y negro, no es bueno o malo, no es a todo o nada. Y si la hacen así, hay que prepararse para recibir el vuelto. Y cuando la sociedad encuentra, la sociedad no kirchnerista, encuentra un canal, una vía para expresar el rechazo, lo hace. Lo hizo con Macri en la ciudad de Buenos Aires, lo hizo con Del Cel, con la salvedad de que en la provincia de Santa Fe hay un gobierno, que es el del Frente Progresista, que está gestionando y que fue revalidado. El Frente Progresista, Bonfatti, se alejó de la compulsa en las últimas semanas. Yo se lo venía diciendo, no hay clima, están en otra cosa. Dije, no, ya ganamos, damos los debates ahí, no nos metemos en la confrontación de ideas, llevamos la pelota al córner. Y bueno, eso hizo que muchos potenciales votantes del Frente Progresista, o a muchos de quienes Bonfatti no les caía mal, dijeron, no, si ya ganaron, vamos a votar entre Del Cel y el candidato de Kirchner, o vamos a votar a favor o en contra del kirchnerismo. Y eso pasó, y eso explica la malísima performance que ha tenido el kirchnerismo, que ha tenido Rossi. Debo decir, porque es de caballeros rescatar al perdedor, que Rossi se ha comportado como una persona honorable, dio todos los debates, estudió, fue el candidato que mejor parado salió del debate que se organizó por la capital, el T8, vino acá, fue el único que vino, cuando los demás habían comprometido su asistencia al debate, y con muchísima hidalguía el domingo dijo, el único derrotado soy yo, sabedor de que no era el único derrotado. El derrotado fue el espacio, fue el kirchnerismo, fue el gobierno nacional. La soledad de Rossi ayer respecto al gobierno nacional fue tremenda, verlo solo, dando explicaciones y no teniendo al lado a ningún referente nacional. Es como eso que se decía, ¿no? La victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana. Y se lo hicieron hacer saber ayer a Rossi. No todo es como se decía, señores. La presidenta de la Nación tiene una imagen positiva en la provincia de Santa Fe, pero atención, se viene un periodo distinto, se viene un periodo de elecciones nacionales, de campaña. Hay que ver si en la oposición germina algo o si sigue la nada misma. Hay que ver cómo se posiciona Wiener después de este triunfo y hay que ver qué pasa con otras referencias. Cada vez más, Cristina Fernández de Kirchner sueña con un número mágico, el 40% que le permita pasar tranquilamente a ganar estas elecciones y a evitar el balotaje. Si hay balotaje, nada está dicho en la política argentina. Muchas gracias. Buenas noches. No ves, por vos yo sigo estando acá.